Buenos días. Hoy, lunes 19 de diciembre, vamos a meditar, a orar el Evangelio de Juan 6 del 22 al 29. Y nos dice así: A la mañana siguiente, la gente que se había quedado en la otra orilla vio que allí no había más que un bote, siendo así que los discípulos se habían ido solos y Jesús se había ido con ellos. Desde Tiberíades llegaron otras barcas y atracaron cerca del lugar donde el Señor dio gracias, y ellos comieron el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni los discípulos estaban allí, se embarcaron en los botes y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Lo encontraron a la otra orilla del lago y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús les respondió: Les aseguro que no me buscan por las señales que se han visto, sino porque se han hartado de pan. Trabajen no por el alimento que perece, sino por un alimento que dura y da vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, en, eh, en el que Dios Padre ha puesto su sello. Le preguntaron: ¿Qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús les contestó: La obra de Dios consiste en que ustedes crean en aquel que Él envió. Te queremos dar gracias, Jesús, por el regalo de tu palabra, el regalo de la oración. Permítenos dialogar contigo para ir descubriendo la verdad, tu verdad en nuestra propia vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bien, este Evangelio es continuación, ¿sí?, de lo que hemos venido orando desde el viernes, ¿no? El viernes que orábamos sobre un Jesús que da alimento a 5,000 personas, ¿no? Sacia su hambre, sacia sus necesidades, ¿sí?, de alimento. Y el sábado, antier, que veíamos a Jesús saciando los momentos de dificultad espiritual en los discípulos, ¿sí? Y hoy, pues con eso en mente, ¿verdad? El Evangelio hoy comienza con el pueblo, ¿no? Con la comunidad, con la gente, buscando a Jesús, procurándole en la orilla, en donde lo habían dejado, donde les había dado de comer, donde les había proporcionado alimento. Ahí le buscaron, en esa orilla. Y en esa orilla pues no lo encontraron. Sí, había un bote para embarcarse. Sí, dice la palabra de Dios, ¿no? Que solo había un bote, porque los discípulos se habían ido y quedaba un bote, el de Jesús, ¿no? Algo así. Sí, y sería muy interesante saber qué sería ese bote, ¿no? Para nosotros. Que hoy en nuestra oración pues podamos imaginarnos en aquella orilla donde Jesús nos ayudó alguna vez, donde tal vez le pedimos algún favor sobre alguna necesidad material, sobre cuando teníamos hambre, ¿sí? Y Él respondió. Y ver que no está ahí, ver que hay un bote. ¿Qué será ese bote para irlo a buscar? Jesús no está donde habíamos dejado a nuestro amigo, ¿no? En ese momento en que Él nos ayudó, ya no está. ¿Qué será ese bote en el cual nosotros podemos embarcarnos para irlo a buscar? ¿Será la oración? ¿Será un canto que nos lleve a Dios? ¿Será buscar una Eucaristía que nos lleve a Dios? ¿Será buscar? ¿Será orar? ¿Será agarrar aquel versículo que me ayudó? ¿Qué es ese bote, verdad? ¿Qué es ese bote que me va a ayudar a buscarlo, ¿no? E interesante, ¿no? Jesús está en la otra orilla. Así dice la palabra, ¿no? A Jesús lo encuentran en la otra orilla, ¿no? Y ese Jesús resucitado
muchas veces está no en donde yo creo que está, no es según mis criterios, no en mi zona de confort, no en donde yo estoy, sino a veces debo irlo a buscar, ¿sí? A veces me sale el encuentro, pero hay veces que no lo encuentro, donde yo creo que debería encontrarlo. Y sería muy bonito imaginarnos, ¿no? Nosotros en nuestra orilla, nosotros en nuestros criterios, en nuestra zona, en donde creemos que nos sentimos seguros. El bote y Jesús en la otra orilla. Meditar, orar. ¿Qué es esa orilla donde estás, Jesús? ¿Qué sería esa otra orilla que está al otro lado de donde yo creo que tú estás? ¿Sí? ¿Serán los que siempre me han resultado ajenos? ¿Serán aquellos que yo considero mis enemigos? ¿Serán aquellos que ni siquiera me importa que existen? ¿Qué será esa otra orilla? Entonces sería imaginar, no ponerle nombre a la costa donde estoy, de ver del otro lado a Jesús y ver ese bote y embarcarnos, ¿no? Y ir en su búsqueda, buscarlo en la oración, en la palabra, ¿sí? Y qué bonito el Evangelio, ¿no? Hasta ahí podría terminarse, ¿no? Porque podríamos hablar mucho de esas búsquedas, ¿no? ¿Qué buscamos al final de cuentas? ¿Qué buscamos de la vida, ¿no? Cuando esta gente se embarca, ¿por qué buscan a Jesús? Y también nosotros, ¿qué busco yo de Jesús? ¿Qué busco yo de la vida? ¿Sí? ¿Busco saciar mis necesidades? ¿Busco tener siempre un plato de comida? ¿Busco tener siempre una seguridad? ¿Busco tener una casa? ¿Qué busco? Sí, que no es malo, no necesariamente malo buscar algo, ¿sí? ¿Qué busco en Jesús? ¿Qué busco en Dios? ¿Qué busco en tener una vida espiritual? En orar, en participar de la Eucaristía. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Sí? Porque es muy bonito, ¿no? Que cuando este pueblo que lo busca llega a la otra orilla, comienza un diálogo. Y eso es lo importante, ¿no? Jesús nos está esperando para dialogar de nuestras búsquedas, para dialogar de lo que siente nuestro corazón en lo más profundo, de nuestras seguridades, de nuestras zonas. Cada mañana, pues como meditábamos, orábamos la semana anterior, pues cada mañana es un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad, ¿sí? Y hoy es una nueva oportunidad de dialogar y que ese diálogo me alimente y me sacie el hambre de trascendencia, de búsqueda, ¿sí? Que tenemos día con día, ¿sí? Y eso es lo más importante, ¿no? Del Evangelio. Y hasta ahí podría terminar, ¿no? Yo podría pues empezar a dialogar con Jesús con eso. Y ya está. Pero yo sí los invitaría a contemplar también un poco a este pueblo, ¿no? Porque Jesús pues comienza el diálogo, ¿no? Ustedes me buscan, ¿sí? Porque les he ayudado a resolver una necesidad, porque se hartaron de pan, prácticamente lo que les dice, ¿no? Por eso es que ustedes me buscan. Y yo me preguntaba, bueno, ¿está mal pedirte, Señor, Dios, Jesús? ¿Está mal pedirte en los momentos de necesidad, en los momentos en que no encuentro solución a X o Y problema y ya lo he hecho todo y necesito y ya todo lo que está en mis manos lo he puesto? ¿Está mal pedirte? Y obvio que no, para nada. Dios nos pide que siempre le pidamos, ¿no? Pidan, ¿no? Y se les dará.
toquen a la puerta y se les abrirá, ¿no? Lo dice el mismo Jesús. ¿Cuál es el problema, no? El problema es quedarnos en eso, en buscar a Jesús solo porque nos va a resolver problemas o solo porque ya lo hicimos todo y no le encontramos solución. Porque Dios es más que eso. Porque Dios, nos dice el Evangelio, nos quiere dar la vida con mayúscula y la paz, ¿no? Y es cierto, ¿no? Que el dinero, que el patrimonio, que, que la salud, ¿sí? Que todas esas cosas nos dan paz, nos dan, tal vez no lo vemos paz, nos da tranquilidad, ¿no? Nos permite dormir tranquilos, ¿no? Porque no nos tenemos que despertar pensando, ok, no hay dinero para desayunar, no hay dinero para hacer esto. Sí, pero eso será la vida que nos viene a dar el resultado, una vida tranquila, ¿sí? Donde no pasemos necesidad material, o será algo más, o será mucho más que eso, ¿sí? Y esa sería más o menos la pregunta. ¿Qué es lo que tú nos quieres dar que nosotros no podemos ver? ¿Qué es lo que tú nos quieres dar que a veces ni siquiera buscamos? Sí, que ni siquiera está entre esa lista de búsqueda, sí, que les decía al principio, ¿no? En esa travesía, pues empecemos a meditar qué busco de la vida, etcétera. Y de repente, lo que Jesús nos quiere regalar es algo que ni siquiera está en esa lista, pero que es algo que trasciende, ¿no? Y Jesús les dice, ¿no? Yo les quiero dar un alimento, ¿no? Un alimento que dura y da vida eterna, ¿no? Eso es tal vez lo central, ¿no? Porque si bien es cierto, nos aterra perder el alimento material, ¿no? Nos aterra perder pues nuestro carro, nuestras casas, nuestros trabajos, pero ¿cuál es ese alimento, no? Jesús, la vida espiritual, la paz interior, la vida con mayúsculas, la libertad, pues es de dialogarlo, ¿no? Dialogarlo con Jesús. Dialogarlo porque solo el resucitado nos puede dar ese alimento, ¿sí? Pues sería de buscarlo en la oración, ¿no? Y saber que solo Él nos lo puede dar. ¿Qué es eso que me haría no tener más hambre? ¿Sí? Y que solo tú, Jesús, puedes dar, nadie más. Ni mi esposa, ni mi hijo, ni mis padres, ni el carro, nada. Nada más me lo puede dar, ¿no? Y, y ellos preguntan, ¿no? Después que Jesús les dice esto, ¿no? En vez de ¿qué es ese alimento? Les pregunta, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios, ¿no? Igual que el joven rico, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Vendo todo lo que tengo y se lo doy a los pobres? ¿Doy todo lo que tengo a una familia de mendigos y me hago yo mendigo? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer para estar en las obras de Dios, ¿no? Y algo muy bonito es que Jesús no da una lista. No dice, tú tienes que hacer esto, esto, esto. Él les dice en el último versículo, en el versículo 29, la obra de Dios consiste en que ustedes crean en mí, ¿no? En el que ha enviado. Eso, al final, es lo que ustedes tienen que hacer. Crean en mí, ¿no? Porque cuando se cree en Jesús, realmente se tiene una fe activa, ¿no? Una fe de quien solo se cruza de brazos, ¿no? Y Jesús nos ayudará, ¿no? Sino es una fe que creemos y por eso trabajamos, ¿no? Y por eso hacemos lo que hacemos, por eso amamos,
por eso ayudamos a los demás, por eso vamos, nos formamos, ¿sí? Compartimos con los demás, aunque a veces no queremos, ¿sí? Etcétera, porque creemos en Él. Por Él damos el todo por el todo, ¿sí? Entonces pidamos mucho a Mamá María, ella que pudo salir de su zona de confort y que pudo amar, ¿sí? A los demás y ir viviendo con una fe activa. Que la paz esté con ustedes.